Zaratustra, el profeta que inventó el bien y el mal, antes de que se pusiera de moda. Capítulo 1. Vida y origen, el profeta que no pidió ser influencer. En la meseta iraní, donde el polvo parece tener voluntad propia y los vientos soplan con la mala leche de los dioses, nació Zaratustra. No hay selfie, ni acta de nacimiento, pero los arqueólogos suponen que vino al mundo hace unos 3 milenios, en un lugar que ni Google Maps se atrevería a geolocalizar. Era la época en que los hombres todavía discutían con los relámpagos y atribuían los terremotos a la mala digestión de los dioses. Su nombre original, Zaratustra Spitama, significa algo así como el que tiene camellos viejos o el que posee cabellos dorados, dependiendo de qué filólogo se haya levantado de mejor humor. En cualquier caso, la familia no era pobre, pertenecía a una tribu aria respetable, con su cuota de camellos, fuego sagrado y un árbol genealógico que olía a incienso y orgullo. Zaratustra creció viendo cómo los sacerdotes sacrificaban animales a toda deidad disponible, por si acaso alguna tenía influencias en el clima. El cielo era una oficina divina con exceso de burocracia, un dios para el sol, otro para el viento, uno para la guerra, y hasta un par encargados de los impuestos morales. Aquel joven observaba, anotaba y callaba. Sabía que hablar demasiado en esos tiempos podía acabar con uno reducido a cenizas, o peor aún, convertido en estatua votiva. Era un chico curioso, el tipo de niño que en vez de tirar piedras al río pregunta por qué el río corre siempre hacia abajo. Le interesaba menos la forma de los templos que el sentido de las plegarias. Mientras sus amigos jugaban a adivinar cuántas cabras robaría el clan vecino, Zaratustra miraba el horizonte y sospechaba que algo no cuadraba en el manual divino. La leyenda dice que a los 20 años tuvo una revelación. No un rayo ni una voz del cielo, sino algo más incómodo. Una certeza interior de que el mundo estaba lleno de dioses redundantes. Demasiados jefes y poca administración. Así que empezó a dudar, y dudar en Persia era un deporte extremo. Según los textos posteriores, durante una ceremonia religiosa se le apareció Ahura Mazda, el dios supremo, brillante como una hoguera racional. Mazda, que no tiene nada que ver con la marca de coches, aunque ambos comparten el gusto por la combustión, le dijo que había dos fuerzas universales, el bien y el mal. No en plan un poco de cada uno, sino en una guerra cósmica que lo explicaba todo. Era la primera vez que alguien organizaba el caos moral en dos bandos, la luz contra la oscuridad, la verdad contra la mentira, el fuego contra la ceniza. Una idea sencilla y devastadora. Zaratustra bajó del monte con la mirada encendida y la paciencia agotada. Había visto la verdad y descubrió que nadie quería escucharla. Empezó a predicar que solo existía un Dios verdadero, que los otros eran figurantes con buena prensa. Los sacerdotes locales lo miraron con esa mezcla de compasión y odio que los burócratas reservan para los reformistas. Uno de ellos, según la tradición, le dijo: «Amigo, si solo queda un Dios, ¿qué será de nosotros?». Zaratustra respondió: «Pues trabajad la tierra, como todos». Y con eso selló su expulsión del gremio. Durante años vagó como un filósofo sin audiencia, acompañado de su asno, su mujer y algunas dudas de exportación. Predicaba en mercados, en cruces de caminos, en bodas aburridas. Al principio le tiraban piedras, luego, preguntas. Lo cual era una mejora. Finalmente, el destino le presentó al rey Vistaspa, un monarca curioso y cansado de tanto dios con mala gestión. Zaratustra le habló de Ahura Mazda, de la lucha del bien y el mal, de la responsabilidad individual. El rey lo escuchó y, sorprendentemente, no lo ejecutó. Al contrario, se convirtió en su mecenas. Y así, lo que empezó como una charla espiritual se transformó en una religión de Estado. El profeta había logrado lo impensable, pasar de loco del desierto a asesor espiritual del poder. La historia no registra si cobró honorarios, pero seguro que su caché subió. El fuego sagrado de su fe empezó a encender templos en toda la región, y su mensaje, simple y filosófico,
se expandió más rápido que la peste moral que intentaba combatir. Zaratustra envejeció sin lujos, fiel a su idea de que el mundo era una guerra ética con pausas para respirar. Y un día, sin ruido ni tumba, desapareció. Algunos dicen que fue asesinado, otros que ascendió entre llamas puras. Quizás solo se hartó y se fue a buscar silencio, porque hasta los profetas necesitan vacaciones. Capítulo 2. ¿Qué hizo? El hombre que discutió con los dioses y fundó una religión monoteísta antes de que fuera tendencia. Zaratustra no inventó a Dios, pero sí tuvo la osadía de reestructurar la plantilla celestial. Mientras los pueblos vecinos seguían rezando a catálogos enteros de divinidades, unas para la lluvia, otras para la cosecha y otras para justificar sus guerras, él tuvo la ocurrencia de decir que solo había un gerente del universo, Ahura Mazda, el Señor Sabio. Lo que hoy llamaríamos una fusión empresarial del cielo. Su mensaje era tan simple que resultaba revolucionario: el universo está dividido entre el bien y el mal, pero no como fuerzas abstractas o moralinas de sobremesa, sino como dos energías que atraviesan todas las cosas. Y, aquí venía el escándalo, el ser humano debía elegir. Nada de echarle la culpa a los dioses o al destino. Zaratustra proclamó que el hombre era libre, responsable y, por tanto, culpable. El primer filósofo en inventar la culpa con propósito. En los templos persas de entonces, donde el incienso competía con el sudor y la ignorancia, esa idea cayó como una piedra en un charco. Los sacerdotes bramaron: ¿cómo que libre albedrío? Si el mal existe, es porque los dioses lo quieren. Zaratustra respondió con calma: no, el mal existe porque ustedes lo permiten. Y ahí comprendieron que no solo les estaba robando la clientela, sino también la narrativa. Su religión, si puede llamarse así, era una mezcla extraña de ética, ecología y optimismo metafísico. No pedía sacrificios, ni templos dorados, ni rituales sangrientos. Solo exigía pensar antes de actuar y no ser un idiota moral. De hecho, resumía su doctrina en 3 imperativos: buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones. Algo tan sencillo que la humanidad lleva 3000 años intentando cumplirlo, sin éxito notable. El fuego se convirtió en su símbolo, no porque fuera un pirómano místico, sino porque representaba la luz interior, la conciencia despierta. En sus templos, que parecían más laboratorios de silencio que lugares de culto, ardía una llama perpetua que jamás debía apagarse. Una metáfora perfecta: la verdad necesita mantenimiento. Pero Zaratustra no se limitó a escribir frases bonitas para tazas espirituales. Fue también un reformador social. Denunció los sacrificios animales, la corrupción sacerdotal y el uso político del miedo religioso. Si hubiera nacido en la era moderna, probablemente habría acabado en Twitter, bloqueado por fanáticos y citado en hilos motivacionales. Sus seguidores lo llamaban el que había visto la verdad. Sus enemigos, el que no sabe callarse. Y ambos tenían razón. Gracias al apoyo del rey Vistaspa, su doctrina se convirtió en la religión oficial del imperio aqueménida. El mismo de Ciro el Grande y Darío, los que luego conquistaron medio mundo. Durante siglos, los persas fueron los guardianes del fuego, creyendo que el universo era una batalla moral que podía ganarse con decencia y buena conducta. Una idea tan ingenua como necesaria. Zaratustra fue el primero en proponer algo que luego copiarían casi todas las religiones monoteístas. Un juicio final, un cielo para los buenos y un infierno para los que no aprendan nunca. No por sadismo, sino porque la justicia divina le parecía un concepto lógico. El universo, decía, no podía ser tan caótico como parecía, al final, alguien tenía que hacer balance. Fue el precursor del karma con contabilidad. Y no solo influyó en Persia. Siglos después, sus ideas pasaron al judaísmo, luego al cristianismo y más tarde al islam. Cada uno le robó un poco, como quien copia los deberes del compañero sin darle crédito. La noción de un Dios único, el diablo como enemigo, el libre albedrío, la resurrección, el juicio,
Todo eso ya lo había dicho él cuando Grecia aún estaba aprendiendo a conjugar los verbos. Su visión del bien y el mal no era de cómic, no creía en demonios con tridente ni en ángeles rubios con arpas. Para él, el mal era la mentira, la distorsión de la realidad, y el bien, la claridad mental. No necesitaba infiernos de fuego, bastaba con ver a un hombre que se miente a sí mismo para entender lo que es sufrir. Y aunque hablaba de batallas cósmicas, lo hacía con un estilo casi doméstico. Decía que el alma era como una vaca sagrada, había que alimentarla con buenas acciones para que diera leche pura, no amargura. Sus parábolas eran rurales, sus metáforas olían a humo, y sin embargo, cada frase contenía una bomba ética. Su influencia fue tan vasta que hasta Nietzsche, 2500 años después, lo revivió en Así habló Zaratustra. Claro que el filósofo alemán lo transformó en un poeta del nihilismo. Lo que a nuestro persa seguramente le habría parecido un insulto envuelto en elogio. Zaratustra hablaba de luz, Nietzsche de abismos, entre ambos. La humanidad sigue mirando al espejo sin saber en qué cree. El profeta persa murió sin ver la magnitud de su invento. Según las crónicas, fue asesinado durante un saqueo en su templo, apuñalado mientras alimentaba el fuego sagrado. Otros dicen que simplemente se disolvió en la luz, como un destello que comprendió su propio final. De un modo u otro, dejó atrás un sistema moral tan simple que la gente decidió complicarlo durante los siguientes 3 milenios. Su religión, el zoroastrismo, aún sobrevive en pequeñas comunidades de Irán e India. Mantienen vivo su fuego, recitan sus himnos, y aunque el mundo moderno ya no teme a los dioses, todavía respeta la idea de que cada decisión es una chispa en la batalla entre el bien y el mal. Zaratustra no ofrecía consuelo, sino responsabilidad. Y eso, incluso hoy, sigue siendo lo más revolucionario que puede predicarse. Capítulo 3. Curiosidades y legado, Zaratustra, del fuego sagrado al Nietzsche Cinematic Universe. Si algo enseña la historia de Zaratustra es que ser visionario es el camino más directo al anonimato temporal. Durante siglos, su nombre se pronunció en los templos persas con reverencia, luego fue arrinconado por religiones más jóvenes y más agresivas en marketing. Y finalmente, resucitó en boca de un filósofo alemán que jamás pisó Persia, no creía en dioses y hablaba con las montañas. Así de raras son las trayectorias del pensamiento humano. Pasas de profeta del bien y el mal a protagonista de una ópera de Richard Strauss. El fuego que no se apaga. En el corazón de Irán, todavía existen templos donde arde una llama perpetua. Dicen que algunas de esas llamas llevan encendidas más de 1000 años, alimentadas con gas natural o con pura obstinación espiritual. Los guardianes del fuego, ancianos con túnicas blancas y mirada serena, no adoran al fuego, lo usan como recordatorio del pensamiento lúcido. Zaratustra decía que el fuego no era un dios, sino una metáfora viva de la verdad, ilumina, calienta y si lo descuidas, te quema. Un símbolo tan preciso que sobrevivió a los imperios, los monoteísmos y los memes. El zoroastrismo, su legado, fue la primera religión ética organizada. Nada de temer al trueno ni sacrificar animales al amanecer. Aquí se trataba de ser decente, no de aplacar divinidades. Y eso, en el siglo VI a.C., era una auténtica herejía. Curiosamente, muchos de los conceptos que asociamos al cristianismo. El cielo, el infierno, los ángeles, el juicio final, la resurrección, ya estaban en los textos de Zaratustra. La Biblia, de hecho, parece un remake autorizado con presupuesto romano. Pero nadie recuerda a los guionistas originales. Zaratustra, como tantos pioneros, fue copiado con devoción y olvidado con rapidez. El filósofo que habló con montañas, y con alemanes. Saltemos 2 milenios hacia adelante. Europa, siglo XIX. Friedrich Nietzsche, bigote descomunal y nervios de alambre, decide escribir un libro que cambie el sentido de la moral occidental. ¿Y a quién elige como portavoz de su nueva filosofía? A Zaratustra. Sí, el mismo que había predicado el bien y el mal.
En un giro cósmico de ironía, Nietzsche toma al profeta de la luz y lo convierte en el mensajero del Dios ha muerto. Lo reimagina como un sabio que baja de la montaña para anunciar que ya no necesitamos dioses, que el hombre debe inventarse a sí mismo. Una reinterpretación tan libre que habría hecho llorar a cualquier teólogo persa. Pero así es la historia, los profetas mueren, los filósofos los citan mal, y las editoriales hacen caja. Lo curioso es que Nietzsche no eligió a Zaratustra por capricho. Sabía que había sido el primero en distinguir el bien del mal como fuerzas conceptuales. Pensó, si alguien dividió el mundo en luz y oscuridad, ¿quién mejor para decir que ya no hay luces encendidas? Era un homenaje retorcido, pero un homenaje al fin. Y luego vino Richard Strauss, que en 1896 estrenó el poema sinfónico Así habló Zaratustra. 3 notas después, El profeta pasó a ser la introducción de 2001, Odisea del espacio. Del templo al cine, del fuego sagrado al espacio sideral. No está mal para un pastor persa que nunca imaginó una orquesta. El humor cósmico del destino. Zaratustra habría disfrutado la ironía. Su religión hablaba del equilibrio del cosmos, y nada equilibra más el universo que el absurdo. Fue un hombre que predicó la moderación y terminó convertido en símbolo del exceso filosófico. Un tipo que adoraba el fuego y acabó iluminando pantallas de cine con una fanfarria espacial. Pero más allá de los préstamos y los malentendidos, su mensaje sobrevivió. La idea de que el hombre tiene elección. No hay destino fijo, no hay culpa heredada, no hay salvación automática. Cada acción es un voto en la guerra entre la luz y la sombra. Un pensamiento tan poderoso que incluso hoy, rodeados de pantallas, algoritmos y eslóganes de autoayuda, suena incómodo por su honestidad brutal. Los zoroastrianos actuales, pocos pero obstinados, aún se reúnen en silencio ante su fuego. No esperan milagros, esperan claridad. Y en ese pequeño gesto cotidiano está el eco del profeta. Zaratustra no prometía el paraíso, prometía sentido, que es mucho más difícil de sostener. Curiosidades para incrédulos. Era vegetariano. O casi. Algunos textos dicen que rechazaba los sacrificios animales y que prefería las comidas simples, pan, frutas, leche. El primer come limpio de la historia, sin Instagram. Predicó durante más de 30 años, y la mayoría del tiempo nadie le hizo caso. Cuando al fin consiguió convertir a un rey, llevaba tanto tiempo hablando solo que ya no sabía si explicaba teología o salud mental. Su símbolo, el fuego, fue también su tumba. Algunos relatos dicen que murió intentando salvar la llama sagrada de un ataque enemigo. Si eso no es coherencia narrativa, no sé qué lo sea. Su dios, Ahura Mazda, no exigía sacrificios ni templos dorados. Solo pensamiento claro. Es decir, una deidad que habría perdido todas las elecciones modernas. Los magos persas que lo sucedieron adaptaron sus ideas para mantener el negocio, inventaron rituales, códigos y jerarquías. Como suele pasar, los profetas crean ideales y los sacerdotes crean nóminas. Epílogo, el profeta que aún nos mira desde el fuego. Si Zaratustra volviera hoy, seguramente no fundaría otra religión. Se sentaría frente a una pantalla, leería los titulares del día, suspiraría y volvería a encender su fuego. Diría que el mal sigue siendo la mentira, pero que ahora tiene departamento de marketing. Que el bien es la claridad, aunque nadie tiene tiempo de encenderla. Y que el fuego, como la verdad, se apaga si no lo alimentas. Tal vez miraría a Nietzsche, a los templos, a las guerras, y soltaría una carcajada cósmica. Porque después de 3000 años, seguimos jugando a dividir el mundo en blanco y negro. Sin entender que la luz solo existe cuando hay algo que la queme.